En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo hacer este mundo mejor? Seguramente que tú te lo has preguntado. Hay muchas personas que así me hacen esta pregunta, pero ciertamente yo me cuestiono, ¿cómo hacer este mundo mejor? Y le doy gracias a Dios porque una de las formas en las que me esfuerzo en hacer este mundo mejor es predicando la palabra del Señor. Haciendo vida el lema Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la recompensa que quiero. ¿Tú de qué manera estás haciendo este mundo mejor? Escuchemos la palabra del Señor. Palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, es domingo. Es día en que nos reunimos en comunidad creyente en todo el mundo en la celebración de la Eucaristía. Todos los días se celebra la misa en diversas parroquias, en diversas partes del mundo, pero como comunidad creyente nos reunimos en este día. Y además, yo no sé si tú lo hagas o si sabías esto, pero yo, por ejemplo, todos los domingos en la mañana me contacto con Rome Reports y entonces puedo escuchar el mensaje que el Papa da en la Plaza de San Pedro en relación a la palabra de Dios que se proclama el domingo. Y esto es maravilloso, porque en la iglesia extendida por todo el mundo, todos los días hacemos las mismas lecturas. Las meditaciones son diferentes porque se adaptan al contexto. Pero este domingo en especial, pues yo le agradezco al Señor porque podemos recordar que cuando participamos en la misa, tenemos dos alimentos. La palabra de Dios, que es la liturgia de la palabra, que concluye prácticamente con la homilía y después la proclamación del credo y la oración de los fieles, y la liturgia eucarística, que comienza con las ofrendas. De esta manera, con la palabra de Dios, en la misa alimentamos nuestra mente y cuando nos acercamos a comulgar, alimentamos nuestro corazón. De tal manera que unidos mente y corazón, o algunos dirían, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del cerebro, bueno, pues entonces tenemos que actuar, tenemos que hacer vida lo que hemos aprendido, la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, decimos el Verbo encarnado, la palabra que se hace carne. De tal manera que no son solamente ideas o palabras las que hacemos vida, sino lo que queremos hacer vida es precisamente al mismo Señor Jesús. Y hoy, este domingo, ya lo habíamos mencionado, es el domingo de la palabra de Dios. Y cada año, cada tercer domingo del tiempo ordinario, estaremos celebrando
precisamente el domingo de la palabra de Dios. Y en esto, pues de manera providencial, encontramos cómo San Mateo nos habla de los inicios de la vida pública del Señor Jesús. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Recuerden que en la semana estamos meditando el Evangelio de San Marcos. Decimos el Evangelio del discípulo, del discipulado. Y los domingos estamos meditando a San Mateo. De tal manera que recordamos cómo San Mateo nos presentó la Epifanía del Señor, nos presentó también el bautismo del Señor y ahora estamos comenzando o viendo los inicios de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que en este crecimiento y conocimiento que estamos teniendo de la palabra de Dios, cada uno de nosotros aprendemos también, o por lo menos vamos adquiriendo la intención de asemejarnos al Señor Jesús. Y hoy el fragmento del Evangelio nos dice que el Señor Jesús inicia su vida pública anunciando la buena nueva, evangelizando. Conviértanse, dirá, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y el fragmento del Evangelio que hemos escuchado nos presenta cómo el Señor Jesús llama a sus apóstoles y los llama para que compartan con Él la tarea de la evangelización, que sigan compartiendo la palabra de Dios. Por eso es muy importante que como fruto de la vivencia de este domingo, ojalá tú y yo pongamos más atención en conocer la palabra de Dios, de tal manera que nos vayamos empapando de estas bendiciones, esta sabiduría que el Señor Jesús nos da y nos vayamos asemejando a Él y también a sus apóstoles. Junto con esto, pues yo diría que hemos recordado en estos días, ayer mismo, que el Señor Jesús llama a los apóstoles para que vivan con Él. De tal manera que para asemejarnos al Señor Jesús, disfrutemos de su presencia en la oración, en la vivencia de los sacramentos. Junto con esto, nos llama y nos invita el Señor Jesús a que prediquemos su palabra. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Y nos envía a transformar el mundo, a transformar la humanidad. De esta forma, querido amigo, yo me atrevería a decir, tú y yo estamos llamados a hacer este mundo mejor con la palabra de Dios. Eso hicieron los misioneros, Eso es lo que han hecho los santos. Oiga, Padre, entonces yo en cuanto bautizado estoy llamado a ser misionero. Sí, pero no solamente misionero, sino apóstol. Y entonces yo estoy llamado a ser buena gente, viviendo el Evangelio. Sí, pero no solamente buena gente, a ser santo. Oiga, y entonces esto que usted dice, líder transformacional, y cuando dice que salud emocional, ¿se refiere solamente a como un pequeño cursito de desarrollo humano? No, te estoy invitando a la vida de la gracia. Es mucho más. Todo lo humano, cuando lo vivimos con la palabra de Dios, cuando lo iluminamos con la palabra de Dios, adquiere definitivamente esos rasgos de divinidad. Apóstol, misionero, santo. Ahí está. Que el conocimiento de la palabra de Dios nos ayude a vivir con entusiasmo este deseo, transformar el mundo con la palabra del Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.